Hola, gracias por estar aquí. Bienvenido a El Detalle Olvidado, un canal donde no tenemos prisa, porque algunas historias solo se entienden cuando se cuentan despacio. Hoy vamos a hablar de una retirada, pero no de una retirada cualquiera. Vamos a hablar del momento exacto en el que Michael Jordan, el hombre que parecía diseñado para ganar, el deportista más dominante de su generación, decidió parar. Y no lo hizo cuando estaba en declive. No lo hizo por falta de nivel. No lo hizo porque ya no pudiera competir. Lo hizo en la cima. Y durante años nos dieron una explicación sencilla, emocionalmente comprensible, pero incompleta. Hoy vamos a mirar más allá. Y quizá, al hacerlo, también entendamos algo sobre nosotros mismos. Para entender por qué Jordan nunca pudo relajarse del todo, hay que retroceder mucho más. Antes de la NBA. Antes de la fama. Antes de los anillos. En su adolescencia, en la Laney High School, Michael Jordan fue rechazado del equipo principal de baloncesto. No entró. No fue elegido. No era lo suficientemente alto ni lo suficientemente fuerte. No encajaba. Para muchos chicos, eso habría sido solo una decepción. Para Jordan fue una herida profunda, una herida silenciosa que nunca terminó de cerrarse. Desde ese día, Michael Jordan empezó a competir no solo contra los demás, sino contra la idea de volver a no ser suficiente. Ese rechazo se convirtió en obsesión, en combustible, en una voz interior constante. Una voz que le decía que no podía relajarse, que no podía fallar y que no podía bajar la guardia. A principios de los años 90, Michael Jordan ya no era únicamente un jugador de baloncesto. Era el rostro de la NBA, el motor económico de la liga, el deportista más reconocible del planeta. Entre los años 1991 y 1993, los Chicago Bulls ganaron 3 campeonatos consecutivos. Michael Jordan fue el MVP de las finales en los 3 años. Promedió más de 31 puntos por partido en temporada regular. Pero esos números no cuentan toda la historia, porque Jordan ya no jugaba solo contra rivales. Jugaba contra una expectativa mundial. Cada noche tenía que demostrar que seguía siendo el mejor. No uno de los mejores, el mejor. Y vivir así tiene consecuencias. Hay una parte poco visible del éxito extremo. Cuanto más alto llegas, menos permiso tienes para fallar. Michael Jordan no podía permitirse un mal partido, ni una mala racha, ni un mal gesto. Cualquier derrota se analizaba como una crisis, cualquier duda como una amenaza. Jordan vivía en un estado de tensión constante. No había desconexión real, no había descanso mental. Ganar no le daba paz, solo le compraba tiempo. Tiempo hasta el siguiente desafío. Y cuando alguien vive demasiados años sin espacio para ser vulnerable, empieza a desgastarse por dentro. Michael Jordan estaba rodeado de personas, pero no estaba acompañado, porque muy pocos se acercaban a él como a un ser humano normal. La mayoría se acercaban al símbolo, al mito, al producto. No podía confiar plenamente, no podía mostrarse cansado, no podía decir no puedo más. Y cuando no puedes decirlo en voz alta, lo dices en silencio, rompiéndote poco a poco. En medio de toda esta presión, había una figura clave en su vida, su padre, James Jordan. Para Michael, su padre no era un espectador más, era su refugio emocional. La única persona ante la que no tenía que demostrar nada. Con él podía ser hijo, no leyenda. Cuando James Jordan fue asesinado en julio de 1993, Michael perdió mucho más que a un padre. Perdió el único espacio donde podía bajar la guardia. Y ese golpe llegó cuando ya estaba emocionalmente al límite. Si te gustan las historias contadas desde lo humano, te invito a suscribirte a El Detalle Olvidado. Aquí no buscamos ídolos perfectos. Buscamos entender a las personas que hubo detrás. Hay un aspecto de esta etapa que siempre se menciona con cuidado: las apuestas. Nunca se demostró ninguna ilegalidad. Nunca hubo sanción. Pero sí investigaciones internas. Y sí hubo preocupación en la NBA. Michael Jordan no era solo un jugador. Era el activo más valioso de la liga. Y cuando tu nombre empieza a generar preguntas,
Aunque no haya pruebas, la presión se multiplica. Jordan sentía que no podía respirar, que cualquier paso en falso podía convertirse en un problema mayor. No quería descansar, quería salir del foco. Cuando Jordan se marchó al béisbol, muchos lo tomaron como una excentricidad. Pero el béisbol le ofrecía algo que el baloncesto ya no podía darle: anonimato. En el béisbol podía fallar, podía aprender, podía perder sin decepcionar al mundo entero. Por primera vez en años, no era el centro del universo, y eso para él fue sanador. Si esta historia te está aportando una nueva mirada sobre Michael Jordan, déjame un like. Y cuéntame en comentarios, ¿crees que exigimos demasiado a quienes admiramos? Durante su retiro, Jordan tuvo algo que nunca había tenido: tiempo. Tiempo para procesar el duelo, para reencontrarse consigo mismo, para decidir quién quería ser, sin ruido alrededor. Y poco a poco, el fuego competitivo volvió. No como una obligación, sino como un deseo. Cuando Jordan regresó en 1995, no volvió para probar suerte. Volvió con determinación. Y el resultado es historia. 3 campeonatos más. Otro triplete. Otra dinastía. No regresó porque nunca se había ido del todo. Regresó porque ahora podía competir sin perderse a sí mismo. Michael Jordan no se retiró porque dejara de amar el baloncesto. Se retiró porque ya no podía vivir sin espacio para ser un ser humano. Porque incluso los más grandes necesitan parar para no romperse. Y ese es el detalle olvidado. Pero hay algo más. Algo que rara vez se dice cuando se habla de Michael Jordan. Jordan no solo cambió la forma de jugar al baloncesto, cambió la forma en la que entendemos el éxito. Nos enseñó que ganarlo es todo, pero también nos mostró, sin quererlo, lo que cuesta ganar cuando nunca te permites parar. Durante años, el mundo celebró sus victorias, sus anillos, sus tiros imposibles. Pero casi nadie se preguntó qué pasaba cuando se apagaban las luces. Porque el verdadero cansancio de Jordan no estaba en las piernas, estaba en la cabeza. En la obligación constante de ser perfecto, en la imposibilidad de fallar, en la presión de representar algo más grande que él mismo. Y quizá, solo quizá, su retirada nos dejó una lección que va más allá del deporte. Que incluso los más grandes necesitan detenerse, respirar, reconstruirse. Que alejarse a tiempo no siempre es rendirse, a veces es sobrevivir. Y que detrás de cada ídolo hay una persona luchando contra sus propios límites. Gracias, de verdad, por quedarte hasta el final. Si alguna vez sentiste que necesitabas parar para poder seguir, esta historia también habla de ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquí, en El Detalle Olvidado.